Cordial saludo, mi nombre es Armando Gordillo y pertenezco al curso de Cálculo Diferencial de Ingeniería de Sistemas de la UNAD. A continuación, realizaré una breve descripción del desarrollo del ejercicio de aplicación de la tarea 3 del tema de derivadas. El ejercicio trata de calcular las coordenadas de los puntos máximos, mínimos y de inflexión de una función. En este caso, la función es f de x igual a x al cubo sobre 3 menos 4x al cuadrado menos x más 1. Estos puntos los debemos hallar de manera algebraica y luego comprobarlos en GeoGebra de manera gráfica. Para hallar los puntos críticos, que posteriormente se determinarán si son máximos o mínimos, se debe derivar la función f de x. Tenemos que la primera derivada de la función f de x, 1/3 de x al cubo menos 4x al cuadrado menos x más 1, es f' de x igual a x al cuadrado menos 8x menos 1. Para hallar los puntos críticos, se debe evaluar la segunda derivada igualando a 0. Entonces procedemos a hacer la igualación a 0. Nos daría que f' de x es igual a x al cuadrado menos 8x menos 1 igual a 0. Esta función, para hallar los puntos o raíces, se debe utilizar la fórmula de función cuadrática, que es menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac todo sobre 2a. En estos términos, entonces, quedaría que la función cuadrática daría que x sub 1 y sub 2 sería igual a 8 más o menos raíz cuadrada de 68 sobre 2, es decir, 8 más o menos 8,246 sobre 2. Para x sub 1 tenemos que es igual a 8 más 8,246 sobre 2, lo que nos da como resultado 8,123. Y para x sub 2 nos da que es igual a 8 menos 8,246 sobre 2, lo cual nos da como resultado menos 0,123. Para determinar si estas raíces son máximos o mínimos, debemos calcularlas, debemos reemplazarlos en la segunda derivada. Es decir, entonces, cuando cuando la segunda derivada se evalúa en el punto crítico x sub 1 igual a 8,123, nos da como resultado 8,246, lo que el resultado es mayor a 0, y según la teoría, si el resultado es mayor a 0, el punto corresponde a un mínimo. Y cuando evaluamos la segunda derivada de fx, que es igual a, en el punto menos 0,123, nos da como resultado menos 8,246. Y cuando el resultado de la evaluación del punto x sub 2 en menos 0,123 nos da menor que 0, corresponde a un máximo teniendo en cuenta la teoría. Para hallar las coordenadas de estos puntos, debemos reemplazar esos, tanto x sub 1 como x sub 2 en la función original o en f de x. Realizando dicho procedimiento, tenemos que para el punto 8,123, el resultado de reemplazarla en la función principal nos da menos 92,395. Es decir, que las coordenadas de ese punto mínimo es en el eje X 8,123 y en el eje Y menos 92,395. Y para el x sub 2 realizamos el mismo procedimiento de reemplazar en la función original y nos da como resultado 1,62, lo cual nos determina que el punto máximo x sub 2 no tiene coordenadas en el eje X en menos 0,123 y en el eje Y en 1,62. Para calcular los puntos de inflexión se debe igualar
la segunda derivada a 0 y hallar el valor de x para determinar así los posibles puntos de inflexión. Entonces, la segunda derivada la igualamos a 0 y nos da que x es igual a 4, que es un posible punto de inflexión. Para determinar si realmente es un punto de inflexión, debemos hallar la tercera derivada y evaluar dicho punto en el resultado de esa tercera derivada. Si es diferente a 0, entonces sí es un punto de inflexión. Tenemos que la tercera derivada de f de x nos da 4, nos da 2, perdón. Nos da 4, 2, perdón. Y al evaluar el punto 4 en esa tercera derivada, como es una constante, nos sigue dando el mismo 2. Entonces, el punto de inflexión 4 es realmente un punto de inflexión. Y para hallar las coordenadas debemos reemplazar ese 4 en la función original. Al realizar dicho proceso, tenemos que el resultado es menos 137 tercios, lo cual nos determina que las coordenadas del punto de inflexión es en el eje X, en el eje X4 y en el eje Y menos 45.667. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos que el punto mínimo es igual a 8,123 y se encuentra en el eje X en el 8,123 y en el eje Y en menos 92,395. El punto máximo representado por menos 0,123 lo hallamos en el eje X en ese mismo valor, menos 0,123 y en el eje Y en 1,062. Y el punto de inflexión está determinado por menos 137 tercios y las coordenadas son en el eje X, está ubicado en el punto 4 y en el eje Y en el punto menos 45.667. Procedemos a realizar la verificación con el programa GeoGebra y vemos que para la función f de x, un tercio de x al cubo menos 4x al cuadrado menos x más 1, usamos la función extremo que nos permite hallar los puntos máximos y mínimos de dicha función. Entonces, extremo de f, que vendría siendo la función ya denotada anteriormente, tenemos que x sub 1 es igual a 8,12, está ubicado en el punto 8,12 y en el eje Y en menos 92,4. Si hacemos la comparativa, tenemos que x sub 1 está en esos puntos denotados. Entonces, en el 8,12 y en el 92,4. Y el x sub 2 está ubicado en el 0,12 y en el punto Y, en el eje Y, en el 1,06. Nos coinciden esos dos puntos dados ya calculados mediante el programa. Y el punto de inflexión, usamos la función inflexión de la función y nos da que está ubicado en el punto 4, en el punto dado por el eje X en el punto 4 y en el eje Y en menos 45,67. Son los datos, corroborando así los datos obtenidos de manera algebraica. Y para comprobar, también podemos hallar, colocamos un punto X sobre la función, que vendría siendo el punto, en este caso denotado por la C. Asimismo, sobre ese punto, trazamos una tangente, o la recta tangente, entre el punto C y la función f, y así hallamos la pendiente, que vendría siendo la derivada. Podemos observar que al acercarnos a los puntos tanto máximos como mínimos, la pendiente tiende a ser 0, si nos damos cuenta, tiende a ser 0. Y si nos acercamos al punto mínimo, la pendiente vuelve a tender a 0. Vemos cómo va variando y siempre tiende a 0.
Con eso, comprobamos que los datos hallados algebraicamente son correctos. Y si pasamos el punto C por el punto de inflexión, vemos que hay un aumento hasta 17 como máximo. Y al acercarse al mínimo empieza a disminuir y al acercarse al máximo empieza a disminuir, comprobando así la veracidad de los datos obtenidos de manera algebraica. Gracias.